desaparición del subcomandante. Manuel Camacho Solís, ¿cómo ves las cosas? Bueno, me parece que lo que está diciendo Luis tiene mucho sentido, lo dice además con gran conocimiento de causa. Yo veo además de eso dos cosas. Una lectura sobre lo que está pasando en la situación interna, en el territorio, en Chiapas, alrededor de las juntas de buen gobierno, y lo otro es su lectura de la situación política nacional. Entonces me parece que hay una especie de protección frente a cualquier interpretación que pueda haber de que ellos están armados, de que pueden usar la violencia. Están mandando un mensaje diciendo: nosotros no vamos por ahí, déjenos en paz, estamos dedicados a mejorar las condiciones sociales y económicas de los caracoles, de las juntas, con nuestras juntas de buen gobierno. Entonces me parece que hay una intención de dejar muy claro que en las nuevas circunstancias están teniendo esa reacción, y eso me parece que ha de estar obedeciendo a que en la zona, como se sabe, ha habido algunas tensiones recientes, y bueno, cuando estás en esas condiciones pues las resientes muchísimo porque te estás jugando todo el tiempo todo. Entonces hay esa lectura interna. Y la otra lectura, me parece, es en relación a la situación política nacional. Ellos están viendo lo que está ocurriendo y no dejan de ver que la situación económica no termina de mejorar, que sigue habiendo tensiones en varias partes del país, que la violencia no está controlada. Y entonces, en un contexto de esa naturaleza, lo último que quieren ellos es que en algún momento se les pueda vincular con cualquiera de estas cosas, y por lo tanto les interesa fijar una posición frente al gobierno federal también del mismo género. Es decir, somos un movimiento que está dedicado a lo suyo, y también con cierto temor de que en una circunstancia que se salga de las manos ahí o fuera, esto pudiera repercutirles negativamente. Yo lo veo no como el abandono de algo, sino como la búsqueda de consolidar lo que han avanzado en su territorio y seguir defendiendo las causas por las que han luchado en estos años. Lo que abandonan es la figura de Marcos. Marcos, el subcomandante Marcos, como símbolo, como botarga, como holograma, como lo que finalmente Marcos describía, deja de existir como tal y dan paso al subcomandante Galeano. ¿Cómo se entiende eso, Luis? Bueno, creo que lo central del mensaje es que quien está al frente del EZLN hoy es el subcomandante insurgente Moisés, no el subcomandante Marcos. Es este indígena del que hablábamos, celtal, que fue mayor, que tuvo bajo su responsabilidad un conjunto de operaciones militares en la zona, que fue el responsable de una parte de la coordinación de la sexta campaña, ¿no? de la otra campaña. Creo que ahí es donde está ese mensaje, ¿no? Lo que nos está diciendo Marcos es: bueno, yo ya no voy a hablar a nombre del EZLN. Ya habían dicho las dos cosas. Ya habían dicho que dejaría esa vocería y que dejaría el mando. Bueno, ahora lo dicen en el contexto del asesinato de un personaje muy querido para el zapatismo, ¿no? El profesor, era profesor del sistema escolar zapatista, José Luis Solís, a manos de la ciudad histórica, en el marco de un conjunto de agresiones que se han venido sufriendo por parte de la misma ciudad y de aparentemente otras organizaciones, pero que lo que muestran es que hay una estrategia muy clara de tratar de confrontar a indígenas con indígenas, ¿no? En una guerra que no viene de lo local, sino que tiene que partir necesariamente del ámbito federal. Así lo interpreta el propio EZ, así lo acusa. Bueno, hay un señalamiento muy explícito de que la agresión es parte de la guerra contra los indígenas, ¿no? Y de que en estos 20 años la guerra no se ha detenido. Pero lo que hoy vemos en los últimos meses es una intensificación de estas acciones de hostigamiento y de confrontación, hasta el punto de que en uno de los baluartes del zapatismo, como es el caracol de la realidad, que tiene un alto valor simbólico,
¿no? Ahí fue donde se asesinó a este compañero, ¿no? Y es ahí entonces en donde se convoca la realización de este acto, con muy poco tiempo de anticipación. Es un acto que muestra músculo, ¿no? Más de 3,000 indígenas presentes, más de 600 gentes que fueron de distintos lugares del país para estar allí, para demostrar, ¿no?, que el zapatismo en ese sentido no está solo. CIOAC. Histórica. ¿Qué es? Para efectos prácticos, a CIOAC Histórica es a quien se le atribuye la agresión y el asesinato de José Luis Solís Galeano. ¿Quiénes son? Estamos hablando de una organización que tiene una larga historia de lucha en el campo mexicano, una organización ligada en sus orígenes con el Partido Comunista Mexicano, con líderes campesinos como Ramón Danzós Palomino, candidato a la presidencia del Frente Electoral del Pueblo en 1964, que en Chiapas se echa raíces alrededor, en esta zona de las Margaritas, pero también en Huitupán, Simojovel, tratando de organizar jornaleros agrícolas con la participación muy activa de catequistas, pero que a partir de 1994 comienza a sufrir un proceso de descomposición política acelerada, se convierte en un organismo clientelar y corporativo, abandona la lucha como la había venido estableciendo y se pone prácticamente al servicio del gobierno, ¿no?, de los distintos gobiernos, ¿no?, en ese proceso de descomposición de liderazgos que hemos visto alrededor de Chiapas. Y a esta organización o a miembros de esta organización es a quien se le atribuye el asesinato de José Luis Solís Galeano, asunto que se interpreta o se señala como una acción dirigida para atacar las bases zapatistas. A ellos, a militantes del Partido Acción Nacional, a militantes del Partido Verde Ecologista Mexicano, ¿no? Si uno ve la ruta de penetración que siguió el gobierno en esa zona, puede ver como la labor que desarrolló Luis H. Álvarez cuando estuvo como comisionado para la paz, de tratar de sobornar, comprar, hacerse de una base social en la región, ¿no? Tuvo un pequeño éxito y uno puede ver los nombres de quiénes son esas gentes, si son los responsables del asesinato de José Luis. Déjenme, Manuel, Luis, regresar después de la pausa en esta conversación. Sí. Versus Marcos, que sí, lo que regresamos, Manuel Camacho, Luis Hernández Navarro en esta conversación. Bueno, estábamos aquí en el corte, seguimos escuchando a Luis Hernández Navarro sobre esta revisión de lo que pasó con José Luis Solís Galeano, asesinado en este contexto, y bueno, de quien toman el nombre o el apelativo precisamente para dar paso de Marcos, que muere como figura, y da paso a el subcomandante Galeano. ¿Qué piensas, Manuel, de todo esto? Bueno, que en efecto sí hay un... Y el mando de Moisés, como dice que hay un reajuste en el mando. Habiendo conocido a los dos, al subcomandante Marcos y a Moisés, te podría decir que lo que él está diciendo se refleja en sus personalidades. Pues Marcos era un intelectual, era un hombre con enormes dotes para la comunicación, para influir en la prensa mundial. Entonces, ese papel que respondió a las circunstancias del 94, no creo que lo vaya a jugar Moisés. En cambio, Moisés, me tocó estar varias horas con él cuando el rescate del general Absalón Castellanos, y te diré que en una estancia larguísima, ahí los dos solos, no fui capaz de sacarle una sola palabra durante muchas horas. ¿De verdad? Entonces es indígena, tiene una disciplina tremenda, entonces es un hombre seguramente muy confiable para esas comunidades, muy directamente confiable, conociendo la personalidad de ambos, yo haría esta distinción. Horas con él sin hablar. Horas con él sin hablar. Sentados en el mismo lugar. Parados. Parados, y yo pues tengo cierta habilidad para tratar de ser amable, sí, ¿no? Y de buscar conversaciones políticas. ¿Y lo intentaste? Lo intenté una y otra vez, no fue posible, ¿no? Después ya cuando se dio la distensión, estuvimos en los diálogos, sí pude escucharlo, me escuchó, pero hasta que se dio una especie de cambio así cualitativo en la relación, no fue posible el acercamiento. Lo menciono porque me parece que hoy debiera de verse con esos ojos, ¿verdad? También de parte del gobierno la situación de LZ y de Chiapas. Si este cambio en la
dirección del EZ, si este cambio generacional, más indígena, más campesino, etcétera. Relevo conceptual le llamaron. Si este relevo, que creo que eso es interpretado correctamente, bueno, pues se respetará los términos en los que están funcionando los caracoles y se dejará que estas comunidades sigan viviendo, que por cierto, en estas comunidades ni ha entrado el narcotráfico, ni ha habido armas, ni nada. Es decir, curiosamente a lo esperado, son zonas más seguras que otras partes de la República donde gobiernan gobiernos con toda la fuerza del Estado mexicano. Entonces, pero si se malinterpreta esta transición y alguien tiene interés en buscar ganar territorio, en buscar de una vez someter a estas organizaciones, pues me parece que de nuevo se va a cometer un gran error, porque lo único que se va a generar es más ingobernabilidad, más tensión. ¿Y crees que eso esté pensando, que alguien en el gobierno esté pensando en eso? Mira, en todos los gobiernos siempre hay líneas duras y hay gente que siempre cree que así se resuelven los problemas. Pero pues yo creo que hay que advertir de que eso no va a funcionar, como no funcionó entonces. Vamos, ya está más que probado en la zona. Y siempre hay la capacidad de imponer una línea de fuerza. O sea, los gobiernos tienen esa fuerza. Pero la pregunta es si eso es lo más inteligente. Y yo digo que incluso en términos de los intereses de un gobierno, o del gobierno mexicano actual, del propio presidente de la República, pues sería un error dejar que lo de Chiapas se pudra o se vuelva una zona de nuevo de conflicto, cuando lo que hay que hacer es mantener la distensión y en todo caso atender los problemas de seguridad que hay en la propia frontera sur, que son distintos a los del EZ, que es todo el tema de Centroamérica, y atender otras zonas en donde los conflictos sociales o los problemas de violencia siguen presentes. Luis, ¿qué piensas de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay claramente una política de contrainsurgencia. Creo que las señales a nivel nacional son alarmantes. En Guerrero hay una política deliberada del gobernador de fragmentar a las policías comunitarias, que habían sido un interlocutor muy responsable del proceso de seguridad y justicia en sus regiones de influencia. Se han encarcelado a los dirigentes, se les quiere desarmar. En Michoacán nos venden una paz de mentiritas, ¿no? Amenazando también a los dirigentes de las autodefensas, fraccionándolas. Entonces creo que esta tentación de seguir esta línea, ¿no? De reivindicar el monopolio exclusivo de la violencia, etcétera, etcétera, por parte del Estado, es perfectamente traducible a Chiapas. Máxime que muchas de las gentes que hoy están al frente en la administración pública estuvieron en el pasado en la primera línea de confrontación con el zapatismo. ¿En quién piensas? Pienso en Emilio Choyfet, por supuesto, ¿no? Pienso en su hombre en el terreno de la seguridad. Pienso en personajes tan influyentes en la vida del estado de Chiapas como el señor Albores, ¿no? Por decir algunos nombres. Por decir algunos nombres. Manuel Camacho Solís, habiendo sido tú una figura clave en esos diálogos de paz para Chiapas, 20 años después, estamos 20 años después, el actual gobierno mexicano tiene al EZLN como qué, según tu punto de vista, en términos incluso de estatus jurídico, en términos políticos, en términos sociales. ¿Cuál es tu interpretación de cómo el gobierno actual entiende el EZ y entiende a Chiapas? Bueno, es un estatus jurídico especial. Hay una ley que protege la existencia del EZLN. En tanto se mantenga un diálogo que está suspendido en tanto no hay años. En tanto no hay acciones armadas, ¿no? Entonces, me parece que eso es mejor que nada. O sea, eso finalmente es un instrumento jurídico del propio Estado que contribuye a establecer la paz en esa parte del territorio. Creo que buscar alterar el statu quo en contra del zapatismo, lo único que va a hacer es crear más problemas en el país. O sea, no creo que ayude en nada. Aunque se pudiera lograr desde el punto de vista militar, me parece que sería un gran error político, porque el país trae muchos problemas, trae muchos conflictos. Y claro, es una situación de evaluación de la situación general del país. Yo creo que para un gobierno es mucho más inteligente abrir los cauces que cerrarlos. Porque cuando lo cierras, eso lo que provoca es que los movimientos se radicalicen y que haya más gente que se desespere. Y si vas abriendo cauces de diálogo, si la gente empieza a escuchar, si empieza a respetar al que no es como tú, pues eso, al final, aunque es un poco más trabajoso, contribuye a la gobernabilidad. Entonces sí son dos visiones, una visión autoritaria, una visión democrática, pero creo que valdría la pena hacer una revisión a fondo
para que no vaya a ocurrir que de repente lo que ha estado tranquilo, que es el estado de Chiapas, en este asunto particular, se empiece a descomponer. Entonces, sí, no es un asunto de nada más un crimen, que un crimen es suficientemente grave, no es un asunto nada más de un cambio en el mando del EZ, que puede ser generacional, etcétera, sino es una nueva evaluación en donde se vuelve a presentar la disyuntiva. O lo resuelves por la vía del reconocimiento de esas realidades, o empiezan de nuevo a crecer las actitudes prepotentes y la línea dura, y creo que eso va a descomponer las cosas adicionalmente. Luis, un crimen, que es el de José Luis Solís, y su asesinato no fue lo único que ocurrió en la realidad en aquella ocasión. Déjame hacer una pausa y te pregunto del alcance, precisamente el entorno, el contexto que está viviendo esa zona del estado de Chiapas y del país. Volvemos después de la pausa. Michoacán hay guardias comunitarias. Bueno, entramos en la parte 2008. Final. Manuel, Luis, sí. ¿Con qué nos despedimos, Luis, en este programa? ¿Qué dejarías? ¿Qué dejaría? Hace un año y medio, más o menos, los zapatistas hicieron una demostración de fuerza muy significativa. Más de 30,000 personas que se movilizaron en varias ciudades de Chiapas, ¿no? Cuando todo el mundo decía que esa fuerza había desaparecido. Después construyeron un proceso de relación con muchas otras gentes que fueron a vivir a las comunidades durante más de una semana y que vieron lo que ahí se está construyendo. Un proceso de autogestión, de democracia directa y participativa, de reconstrucción de la identidad con proyectos educativos. Ahí hay algo nuevo gestándose, algo que merece la pena que florezca, que merece la pena vivir en paz. Ojalá en el gobierno federal haya la sensibilidad para permitir que eso efectivamente se desarrolle. Manuel, ¿con qué te despides? Mira, si a los problemas económicos que estamos viviendo, a los problemas de violencia, se viene a agregar el problema del conflicto social, sería una cosa muy grave para el momento actual. Entonces, creo que no hay que experimentar, que en Chiapas ya se vio que hay dos caminos. Uno es el camino de la línea dura, que genera todo tipo de enojos, de venganzas, de irritaciones, de acusaciones. Y el otro es el camino de respetar lo que ahí existe, dejarlo que respire, y al contrario decir, bueno que en esas partes del país se están resolviendo algunos problemas y que entre todos vamos a tener una situación mejor. Entonces, la diferencia entre el camino de la confrontación o el camino de la política. Y creo que si en algún lugar hace falta el camino de la política, es en Chiapas. Para cerrar, Luis Hernández Navarro, me queda la duda sobre la figura, la presencia física, digámoslo así, de este personaje que se ha llamado Marcos. ¿Él encarnará a Galeano o cómo lo entendemos? Bueno, Marcos, lo que era Marcos, ¿encarnará a Galeano? El comunicado lo que dice es que el subcomandante Galeano vive hoy en otra persona y nos da a entender que ese personaje que estaba detrás del personaje Marcos, detrás de la botarga, encarnará ahora ese otro personaje. Pero, como en el póker, hay que pagar por ver. Hay que ver qué es lo que sucede ya en la práctica y en el tiempo por transcurrir. Gracias por estar aquí para conversar este tema, Manuel. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Luis, por estar en el programa. Y bueno, gracias desde luego a usted que nos permitió acompañarles esta noche. Pásala bien y les esperamos mañana. Sí, pues... ¿Se llama brutalidad? Bueno, pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el subcomandante Marcos vuelven a hacer noticia.
y vea usted de qué manera. No en cualquier país ocurre lo que ha ocurrido y está ocurriendo aquí. Se necesita ser un poco surrealista, pero surrealista es el sistema en el que vivimos. El subcomandante Marcos lo maneja muy bien. Nos acaba de anunciar que ya se murió. El muerto nos dice que él ya se murió y que ahora va a venir en su lugar otra figura, el subcomandante Galeano. No nos queda claro si va a ser el mismo personaje que fue el subcomandante Marcos, pero esto lo toma como una oportunidad para volvernos a indicar que hay uno de los problemas, viejísimos problemas mexicanos, que sigue sin resolverse. Todo esto viene a cuento por el asesinato de un miembro del Ejército Zapatista, asesinato a palos y a balazos, asesinado en el base zapatista de apoyo, y es Galeano. Entonces lo van a resucitar. Lo mataron sus enemigos, ellos lo resucitan, pero insisto, el problema es que no se ha resuelto. Por un lado, el Ejército Zapatista sigue existiendo. En México se supone que tenemos un ejército nacional y que nada más es el único. Pero está el otro. Será más pequeño, pero no deja de ser importante que exista. Y el problema de comunidades marginadas, indígenas, sigue. Y la insistencia en el discurso del subcomandante Marcos antes de morir y lo que nos anuncia ahora que va a resucitar como Galeano, es que ellos van a seguir con su demanda de autonomía, y además está diciéndonos que su gobierno, aunque son pobres, es mucho mejor que el gobierno nacional, que ahí sí se acepta, se requiere para seguir siendo gobierno, que desde abajo les venga la legitimidad y que oigan las demandas de los de abajo. Bueno, no está mal reflexionar sobre eso. No está mal. Yo creo que el zapatismo en su momento generó un debate muy sano para este país. Yo recuerdo que tú en alguna ocasión, una de las deudas intelectuales que tenemos contigo, nos hiciste un libro que se llamaba Tres hurras por el radicalismo, ¿no? O por el anarquismo era en ese caso. Y cómo estos movimientos que juegan en los extremos del sistema político te ayudan a dinamizar lo que inercialmente no se movería con los partidos que controlan el centro, porque ellos están contentos con el condominio. Pero bueno, una vez dicho esto, yo creo que la gran contribución de Marcos queda precisamente en esa. Hoy no sería posible hablar del México democrático que tenemos, con todas sus limitaciones, sin la aportación decisiva del zapatismo. A partir de ahí tiene, desde mi punto de vista, rendimientos decrecientes. Logra movilizar una buena parte de la opinión pública, se logra reformar la Constitución, en un sentido, digamos, de reconocer la deuda histórica con los indígenas, pero a partir de ahí creo que no he encontrado solución, y no sé si esto de jugar con el Galeano, que es ese personaje, y Eduardo Galeano le dé resultado. No ha conectado con prácticamente ningún movimiento progresista que haga crecer en la demanda de los indígenas. En muchos sentidos siento que el subcomandante Marcos, o ahora el subcomandante Galeano, se ha ido cerrando las vías para que ese discurso, que en su momento fue tan refrescante para el sistema político, hoy sea básicamente anecdótico. Tienes razón, a 20 años hay que reconocer los aportes desde la reforma político-electoral del 96, y que no tendríamos esta democracia sin ese impulso decisivo, que no era lo que buscaba, dicho sea de paso, pero que tuvo ese efecto muy positivo. Ahora, hay que ver, decía Lorenzo, y con toda razón, del mal gobierno federal y los malos gobiernos chiapanecos, digamos, no nos fijamos en él, pero en los malos gobiernos de la entidad federativa, y también del gobierno federal, que nunca tuvo una política activa para ese tipo de población, tomando en cuenta las necesidades, ¿no? Y no nada más una política social en general para el país. Ahora, dicho esto, hay varios reportajes, y no precisamente los que salieron el día de hoy en algunos periódicos, que además denostan bastante al movimiento zapatista y siempre han estado en contra, pero otros estudios desde Coneval
hasta el INEGI, etcétera, en donde sí te muestra que en esta zona zapatista la pobreza y el crecimiento, lejos de haber avanzado, en un caso disminuido, en el otro caso crecido, pues han ido para atrás. No puedes ver una mejora con los autogobiernos, con los caracoles, con el liderazgo de Marcos, no ves una mejora económica, social, en los índices de marginación de la amplia población que vive bajo la autoridad zapatista. Hay que poner todos los datos, porque Chiapas en general tampoco ha mejorado, pero ha mejorado un poco más los que no están ahí. Claro, el gobierno federal, como una reacción al movimiento zapatista, empezó a meter dinero desde 1996, que benefició a los que estaban fuera, porque no les permitían entrar. Pero tendríamos que hacernos cargo de esto, porque sí creo que en estos 20 años, como decía Leonardo, una falta, digamos, de renovación y de vinculación con otros movimientos que pudieran haber impulsado a este movimiento zapatista en una línea radical, sí, pero con más resultados. Hijo, tocas puntos bien importantes. Simplemente los enumero para luego hacer una comparación. ¿Quién está mejor? ¿Los jodidos de México o los jodidos zapatistas, o los pobres zapatistas? Creo que es un tema a discutir, no lo voy a hacer, pero tengo mis dudas de cuál está mejor, porque al menos trasciende el orgullo de los zapatistas de haberse logrado sostener durante 20 años, transmiten una sensación de dignidad y de haber logrado mantenerse durante 20 años, que no deja de ser importante en un país caracterizado por la desesperanza. Y la sumisión, sí. Y la sumisión y la desmovilización de quien no tiene proyectos alternativos. Ese es un tema. Sí. El segundo tema que también planteas y que no tengo respuesta es ¿por qué no logró conectarse el zapatismo con otros movimientos de izquierda institucional o no institucional? Es un tema abierto, sí, que ahí está. Y finalmente, que pese a que el zapatismo acepte el cese del fuego decretado por Carlos Salinas a los pocos días, mantiene las armas. No las ha entregado ni las ha registrado. Vamos, si vamos a las comparaciones, preservó las armas, muchas o pocas. ¿Y su territorio? Se mantiene un enclave zapatista en el cual, al parecer, no hay presencia del crimen organizado, no hay evidencia. Es un territorio libre de crimen, libre de miedo, lo que no es poca cosa. Y para terminar con los temas que deberíamos comparar en el futuro es que a 20 años se mantiene la tentación de la violencia. No solo me refiero al crimen organizado, que es violencia criminal, no es motivada políticamente, sino la de los michoacanos que tuvieron que tomar las armas ante la ausencia del Estado. Ahora ya forman parte de una policía rural, pero en su origen fueron un movimiento que toma de manera semi-espontánea, semi-organizada. Había organizaciones previas que sostienen a las autodefensas, y no son el único caso. Buena parte del territorio nacional sigue con la tentación de la violencia porque pues nuestra democracia no está funcionando. Espero no sonar muy radical, pero cuando uno ve a los partidos dice, nuestra economía no funciona, los congresos, pues hay, en fin, los salarios que se dan los jueces electorales, es decir, me parece que tendríamos que meternos en serio a revisar los últimos 20 años, del 94 al 2014, para poder hacer una valoración. Yo no le niego los aportes, creo que han hecho grandes aportes, pero me gustaría hacer una revisión comparativa de el enclave zapatista de hoy con el resto de México para concluir si estamos mejor o peor. Pudiera ser que materialmente sí obviamente es una zona de miseria, pero yo me pregunto en educación,
No sé qué tan fácil sea medir la educación zapatista, pero le han puesto tanto énfasis en eso, que creo que sí están surgiendo los jovencitos que nacieron hace 20 años, que se educaron en las escuelas zapatistas, probablemente tienen una actitud distinta a la de otras zonas igualmente marginadas, y es así, sin esperanza. Cuando tú dices, Sergio, espero no ser muy radical, decir que esta democracia no funciona, si no dijeras eso, no es que ser radical, serías... realista. No, si no lo dijeras, serías otra cosa, que esperamos no lo seas. Una posibilidad es... Pero, ¿habrá bullying en las escuelas zapatistas? Porque en este programa sí, ¿verdad? Yo espero que no, creo que no, pero bueno, dejemos eso. El punto es que si ahora nace el subcomandante Galeano, se abre la posibilidad, yo no lo sé, a lo mejor llega el momento en que ellos mismos se den cuenta de que se llegó a un punto en donde la energía ya no está funcionando como funcionaba, y a lo mejor se están abriendo otra posibilidad. Por lo menos hay una, ahorita es una señal de que una raya, esa raya pudiera, no digo que sea, pero pudiera ser el principio de un repensar cómo influir en la sociedad mexicana a partir de las condiciones actuales, que ya no son las de hace 20 años. Y lo que yo pongo así en 10 segundos en el haber de Marcos es que tuvo 12 años para tratar con gobiernos diferentes a los del PRI, tanto a nivel federal como a nivel del Estado, y no parece que las cosas cambiaran, como si efectivamente hubiera sido un largo paréntesis de 12 años, vuelven los gobiernos priistas y como que se reactiva, pero en fin, lo dejo como duda. Está bueno.